amigos, bienvenidos a nuestro ciclo de conferencias La Fuerza de las Ideas. En el mundo actual, ningún individuo ni nación pueden considerarse una entidad aislada. El cambio climático, la salud pública, la brecha tecnológica, los desafíos para la paz. Ningún país puede resolver por sí solo las dificultades a las que se enfrenta toda la humanidad. El concepto de comunidad de futuro compartido para la humanidad no es un lema distante, sino que refleja la realidad que nuestra generación debe afrontar y una misión que estamos llamados a asumir. Hoy nuestros distinguidos componentes compartirán con nosotros cómo los jóvenes pueden utilizar su sabiduría, valentía y determinación para tender puentes de comprensión y ser un faro que ilumine el camino hacia un futuro común de la humanidad. 你好. Buenos días, estimados amigas y amigas. Es un placer compartir con ustedes un poco de nuestras reflexiones desde el Organismo Internacional de Juventud de Iberoamérica. Eu trago o olhar da América Latina e do Caribe, uma região que possui uma história compartilhada de lutas. Luta por independência, luta por soberania e luta por dignidade. E hoje, quando o mundo volta a se polarizar e as tensões geopolíticas a crescer, nossa região tem uma oportunidade única, a de não ser uma região de conflito, mas sim um território estratégico na construção de uma nova ordem internacional, mais justa, mais multilateral, mais humana. Em maio desse ano, a China propôs 5 grandes temas para fortalecer sua cooperação com a CELAC. E hoje, eu penso essas iniciativas a partir de um marco geopolítico e como uma possibilidade para que as juventudes cumpram um papel central na construção de um futuro novo e compartilhado. O primeiro programa de solidariedade é um convite para fortalecermos o vínculo político entre as nossas regiões. O intercâmbio de jovens latino-americanos na China é uma oportunidade, mas isso só será transformador se nós conseguirmos fazer com que esse diálogo esteja a serviço de um sul global mais articulado, mais autônomo e com voz própria no sistema internacional. É uma oportunidade também para construir uma diplomacia que não reproduza as lógicas do poder tradicional, mas que sim respeite as nossas lutas e as nossas aspirações. Em um momento de crises, de conflitos, de genocídio, como o que vivemos na Palestina, a solidariedade é uma arma de paz e de esperança. O segundo programa de desenvolvimento nos afeta diretamente, porque o desenvolvimento não pode seguir sendo sinônimo de extrativismo nem de dependência. Se nós falamos de infraestrutura, de energia ou de digitalização, é preciso fazê-lo a partir de uma visão que priorize a soberania tecnológica, a sustentabilidade e a justiça social e territorial. E nós, como juventudes, devemos exigir que os recursos dessa cooperação também cheguem às nossas iniciativas, a cooperativas juvenis, a processos de inovação social com impacto real nas nossas comunidades. Quando nós falamos da ajuda oficial ao desenvolvimento, apenas 0,12% se destina a projetos de organizações de jovens. E a maioria desses 0,12% se perde em meio à burocracia. Nossas estratégias de desenvolvimento devem mudar essa lógica e impulsionar tanto projetos juvenis como políticas públicas de juventude, com o objetivo de combater a pobreza e a desigualdade que afetam toda a nossa Iberoamérica e, em particular, os jovens, além de reduzir as brechas intergeracionais. O programa de civilização, por sua vez, nos leva a batalhas simbólicas, porque a verdadeira integração regional vai além da conectividade material ou do incremento das relações comerciais. A cultura sempre foi um campo de disputa,
Por isso, defender e promover as nossas línguas, as nossas músicas, a memória histórica dos nossos povos também é um ato geopolítico, que dá sentido à integração e que garante a sustentabilidade e a estabilidade da cooperação. Frente à proposta do choque de civilizações, que leva ao enfrentamento dos povos, convocamos, desde o Organismo Internacional de Juventude para a Iberoamérica, um convite à promoção do diálogo entre as civilizações, que, com respeito a cada identidade e a cada cultura, possa construir as pontes para a convivência pacífica. Sobre a paz, o programa de paz, é importante destacar que paz não significa somente a ausência de guerra. Em nossa região, diversas formas de violência atingem os jovens, especialmente os mais empobrecidos e as classes médias, vítimas de violência urbana, de preconceitos que provocam enfrentamentos dentro de cada país e também entre nações irmãs. O programa de paz deve ser um chamado, não apenas para evitar conflitos entre os estados, algo que a América Latina e o Caribe têm muito a aportar, mas também para construir uma cultura de paz desde as juventudes, nos bairros, nas escolas, nas redes digitais, superando brechas históricas de gênero e raça, garantindo segurança, bem-estar e saúde mental para a juventude. Ao mesmo tempo, a paz é uma condição para o desenvolvimento justo e sustentável. A proposta é de investir 5% do PIB em políticas de defesa proposta pelo Norte Global deve ser confrontada com uma política de mais investimento em educação, inclusão social, cultura, saúde, esportes. O quinto e último programa é o de conectividade povo a povo. E, nesse sentido, as bolsas, formações, intercâmbios, projetos sociais propostos nesse programa são ferramentas poderosas, se forem orientadas à democratização do acesso e à diversificação dos perfis dos beneficiários. Isso porque há dois grandes desafios quando nós falamos desses projetos. O primeiro é que eles sejam inclusivos, em um contexto de desigualdades históricas de renda e de formação na América Latina e no Caribe. O segundo é que as chamadas para bolsas e cursos de formação estejam também relacionados em eixos estratégicos dos países latino-americanos, além de envolverem especialistas da própria região, de forma que o aprendizado das experiências compartilhadas impulsione criatividade política para soluções que cada país deve apresentar aos seus problemas. E, nesse sentido, é fundamental construir um diálogo estratégico entre as autoridades das nossas regiões, envolver centros de pesquisa, universidades dos nossos países. Um breve exemplo desse potencial estratégico é o desafio que a inteligência artificial impõe às transformações do mundo do trabalho. Essa é uma questão que nós ainda não estamos tratando com a profundidade, com a seriedade, com a urgência que ela exige. E nós entendemos ser uma boa ponte nas nossas relações com a China. Companheiras e companheiros, nossa geração não pode se contentar em herdar o mundo que estão nos deixando. É preciso disputá-lo e transformá-lo em direção ao bem comum, ao bem viver e à paz. Esses 5 programas propostos pelo presidente Xi Jinping são uma oportunidade. Uma oportunidade para cooperar sem se subordinar, para dialogar sem renunciar à nossa identidade e para construir sem reproduzir as desigualdades. Muito obrigado, gracias, xie xie. Muy buenos días a todas y todos. Para comenzar, quisiera señalar de que el mundo se encuentra frente a una crisis humanitaria que nos convulsiona y nos pone a prueba la capacidad de los estados y la autodeterminación y soberanía de nuestros pueblos. Siguiendo a Antonio Gramsci, esta crisis
podríamos determinarla en que aquello que debería morir aún no ha muerto, pero aquello que están haciendo tampoco termina de nacer. La ofensiva del imperialismo encabezada por Estados Unidos busca mantener su hegemonía global a través de la intensificación de los conflictos, la generación de nuevas guerras, la guerra arancelaria que hemos podido visualizar, empujar olas migratorias, bloqueos económicos y promover la violencia global. Esta crisis geopolítica también es económica y también social. Esto se manifiesta en la profundización de un modelo de acumulación que parece agotado, a costas de la mayoría de la población y que ha generado niveles alarmantes de desigualdad y pobreza que hemos también podido compartir con nuestras diferentes compañeros y compañeras de América Latina y el Caribe. La concentración extrema de la riqueza no solamente refuerza el poder de las élites financieras y debilita al Estado, sino que también profundiza la exclusión y agrava conflictos estructurales como son la pobreza y la desigualdad. Es en este contexto en que la reunión de líderes de China y América Latina y el Caribe, celebrada en Brasil el año 2014, nos permitió abrir una fisura de esperanza, pero al igual que como decía Pedro, tenemos que convertirla en una oportunidad. Digo esperanza porque América Latina parecía acostumbrada a otro tipo de relaciones internacionales y de confianzas multilaterales, a través de la imposición y la subordinación. Con esto dejamos en el pasado los fantasmas, por ejemplo, de lo que habría sido la Alianza para el Futuro, impulsada en los años 50 por Estados Unidos a través de su presidente Kennedy. Valoramos profundamente la forma en que se ha construido esta relación entre China y América Latina y el Caribe, puesto que pone en el centro valores como la igualdad, la fraternidad y el beneficio mutuo. Allá más de una década de aquel momento se ha avanzado de manera considerable, pero es nuestra responsabilidad como jóvenes, líderes de nuestros distintos países, poder llevar el cerco de lo posible un poco más allá. Quiero referirme a algunos elementos señalados en los 5 grandes proyectos. En primer lugar, la solidaridad. Agradecemos a que China invite año a año a cientos de jóvenes de América Latina y el Caribe a intercambiar experiencias. Aquello es algo que sin lugar a dudas debemos seguir potenciando, expandiendo y aumentando su cobertura. Además es sumamente interesante que se acordaran trabajar en la defensa del sistema internacional, el fortalecimiento de Naciones Unidas en su aniversario número 80 y también en el fortalecimiento del derecho internacional. Y también en el derecho internacional mismo como sistema de reglas que nos permite llegar a acuerdos sin la necesidad de caer en actitudes bélicas. Frente a la escalada bélica que ha existido principalmente en Medio Oriente, no son pocas las voces que han hablado del inicio, por ejemplo, de una temible tercera guerra mundial, un fantasma que está latente para América Latina y para el mundo desde hace ya varios años, desde que terminó la segunda. Al menos frente a esto, creemos que más que hablar del inicio de una tercera guerra mundial, es pertinente señalar de que la situación actual marca el fin de una etapa en el derecho internacional, en la que el imperialismo dejó de simular que el derecho internacional era relevante, para ya derechamente despreciarlo. Atrás quedaron los días como una vieja anécdota en que Estados Unidos solicitó permiso a Chile para poder llevar a cabo su invasión a Irak en el año 2003. Por lo tanto, si bien hay que fortalecer el derecho internacional y la Organización de Naciones Unidas, esto debe ir de la mano de un reordenamiento y de una reorganización acorde a los tiempos actuales. Otro de los puntos a los que quiero referirme es la civilización. Avanzar de manera global con una visión de igualdad, aprendizaje mutuo, diálogo e inclusión. Destaco el plan piloto recientemente implementado en el que no se exige visado por al menos 30 días a algunas naciones de América Latina. Esperamos que esto no solamente pueda extenderse en su duración, sino que ampliar la cobertura a los distintos países de América Latina y el Caribe. Pero también, llamando a las juventudes aquí presentes y a nuestros gobiernos, esto debe ser de manera recíproca. Además, debemos seguir fortaleciendo el intercambio académico, en miras a mejorar nuestros procesos productivos y la creación de conocimiento. Para esto quisiera ejemplificar en el caso de mi país, de Chile. En Chile existen 18 universidades del Estado, repartidas a lo largo y a lo ancho de todo el país. Cada una cuenta con distintos sellos y especialidades que tenemos que abrir también
para la producción de conocimiento global. Pienso en la Universidad de Atacama, que está enclaustrada en el desierto con los mejores cielos del mundo y con un desarrollo astronómico que es único para el mundo y de los cuales podemos construir en conjunto a China y América Latina y el Caribe. Pienso en abrir la Universidad de Talca, pionera en desarrollo agrónomo rural, que cuenta con un vasto desarrollo en materia de innovación agrónoma, principalmente en el cultivo de cerezas, otras frutas, pero también no hay que dejar de lado otras cosas que están sucediendo en Chile, específicamente en la comuna de San Carlos, donde es la comuna y el territorio más austral, más al sur del mundo, que por ejemplo hoy tiene plantaciones de campos de arroz. Eso es producto del intercambio y el desarrollo agrónomo de nuestras universidades. También pienso en la Universidad de Antofagasta, que pese a estar en el desierto más seco, más árido del mundo, está trabajando en plantas desalinizadoras para poder llevar agua allí donde parece imposible y donde el planeta parece otro, completamente seco, completamente árido. Esto lo uso a modo de ejemplo, pero no tengo ninguna duda de que el resto de universidades públicas en América Latina y el Caribe cuentan con focos de desarrollo propios y con una capacidad de conocimiento que puede ser sin duda fundamental para el desarrollo del planeta y también de esta alianza y cooperación entre América Latina, el Caribe y China, desarrollando talentos y conocimientos sumamente valiosos para el desarrollo humano. Permítanme citar también a Salvador Allende, quien nos hablaba de que los países tienen dos independencias. En primer lugar, la independencia política, que tiene que ver con la soberanía nacional, pero también nos hablaba de la independencia económica. Respecto a esta última, podemos trabajar en conjunto como región y con China para ir logrando esta independencia a través de la cooperación y el beneficio mutuo, con la inversión y apoyo que puede realizar China en nuestros suelos. La inversión en los suelos de América Latina se traducirá en más y mejores alimentos en la mesa de todas las familias de China. La inversión y apoyo que pueda realizar China en materia minera se convertirá en minerales más refinados y con mayor valor agregado a industrias como la automotriz y la tecnológica a través, por ejemplo, de algo que compartimos con Argentina, Bolivia en el altiplano, las baterías de litio. Tenemos una gran posibilidad de compartir, pero también construir experiencias y conocimientos. Ahora bien, cabe preguntarnos por qué la relevancia de discutir estos temas en un espacio juvenil. La respuesta es precisamente aquello. La mayoría de los que estamos aquí presentes nacimos posterior a la década de los 80, una vez ya iniciada la década de los 90, en la que crecimos con esta idea de que la historia se había acabado y que otro mundo no era posible posterior a la victoria de Estados Unidos. Esto ha ido mutando y ha ido cambiando, precisamente gracias al ejemplo de otros países como China. Somos una generación que tiene la capacidad y el deber de fortalecer el multilateralismo y la cooperación internacional para otorgar mayores oportunidades y condiciones a nuestro pueblo. Debemos trabajar por modificar los valores de nuestra sociedad. Las ciudades y los países son fieles reflejos de las sociedades que las construyen. En ese sentido, me gustaría ligar esta idea respecto a la iniciativa china de un futuro compartido para la humanidad. Es muy interesante, pues está vinculado al anhelo colectivo de la humanidad por la paz, por el progreso y por el desarrollo, a los retos y dificultades compartidas que afronta la humanidad, el auge de las economías emergentes, las naciones en vías al desarrollo y las nuevas modalidades y esquemas de desarrollo internacional que surgen de las tendencias inevitables del avance tecnológico y científico. La promoción de la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad también posee valores y bases culturales. La mayoría de la humanidad compartimos valores con distintos niveles de desarrollo económico, diversos contextos culturales y diferentes sistemas políticos. Coinciden en ciertos criterios fundamentales sobre el bien y el mal. Por ejemplo, la gran mayoría de los países aunamos y defendemos la libertad, buscamos la justicia, defendemos la paz, ansiamos una vida estable, próspera, buscamos proteger la naturaleza y nuestros recursos y rechazamos cosas como la esclavitud, la opresión, la violencia, la pobreza, la desigualdad, entre otros males.
China nos ha planteado y nos ha ofrecido un nuevo concepto que aún no hemos desarrollado de buena manera quizá en Occidente, que es esta idea de afianzar valores comunes para la humanidad, cuyo contenido debe englobar la paz, el desarrollo, la equidad, la justicia, la democracia y la libertad. Este nuevo planteamiento aborda un sustento cultural común de la política mundial y la base axiológica para edificar una comunidad de futuro compartido para la humanidad. Esto, lejos de ser una imposición, es una oportunidad y una invitación, pues la adopción de valores comunes implica para las naciones una renuncia y un límite para aquellos países que tienen la capacidad o que creen tener la capacidad de definir la política de manera unilateral, a costa de los países en vías de desarrollo. En definitiva, se propone acercar a un denominador común de intereses para la humanidad, abogando por la búsqueda y la ampliación de la convergencia de intereses entre diversas naciones, con fondo de diferentes civilizaciones, para luego tomar las riendas del destino común visible en el futuro. Para ir finalizando, quisiera también citar, bien famoso, una frase argentina, y renuncio a cualquier pretensión de originalidad para hacer este cierre. Quisiera cerrar citando a Gladys Marín, exdiputada del Partido Comunista, exsecretaria general de las Juventudes Comunistas y expresidenta del Partido Comunista, a través de una frase que muy humildemente la pongo a la reflexión de quienes estamos acá, especialmente las y los jóvenes. La juventud tiene el derecho a poder soñar, pero el deber de construir. Muchas gracias. Frente a los cambios que no se han visto en un siglo, ¿hacia dónde se dirige la humanidad? En nuestro siglo de conferencias, varios jóvenes de los países de América Latina interpretan el significado del concepto de comunidad de futuro compartido para la humanidad, dialogando a profundidad sobre su construcción. Con ideas que generan inspiración y acciones que buscan respuestas, trazan caminos hacia un futuro común. Trabajar para una empresa china como China Three Gorges, una de las mayores compañías de energía renovable del mundo, especializada en proyectos hidroeléctricos, eólicos y solares, me ha enseñado que el desarrollo sostenible no es solo un concepto, sino una práctica diaria de colaboración. Allí, en el cruce de culturas, aprendí que los avances tecnológicos, como los proyectos de energía renovable, solo importan cuando van de la mano de la conexión humana. Trabajando mano a mano con colegas chinos y latinoamericanos, descubrí que las soluciones más efectivas surgen cuando combinamos eficiencia con adaptabilidad, innovación con sabiduría local. Esa experiencia confirmó lo que ahora vemos reflejado en los acuerdos recientes de la CELAC, surgidos en la cumbre del pasado mayo de 2025. Los compromisos asumidos allí, especialmente en integración regional, resiliencia climática y transformación digital, no son solo documentos de política pública, son una hoja de ruta para la acción colectiva. Uno de los aprendizajes más poderosos fue el énfasis en el empoderamiento juvenil y los centros de innovación transfronterizos, reconociendo que nuestro progreso como región depende de nuestra capacidad para tender puentes entre todos los actores de la sociedad, comunidades, sector privado y, por supuesto, nuestros gobiernos. En un mundo donde los desafíos son globales, las soluciones deben ser colectivas. La tecnología puede ser simplemente una herramienta o un catalizador de empoderamiento, dependiendo de cómo la implementemos. Hoy tenemos la oportunidad de crear plataformas digitales que no solo conecten dispositivos, sino también aspiraciones, de desarrollar energías limpias que no solamente alimenten máquinas, sino también sueños. Las conclusiones de la cumbre de la CELAC destacaron esto, subrayando la necesidad de alianzas público-privadas para escalar infraestructuras verdes, una visión que CTG ya está impulsando con proyectos solares, eólicos e hidroeléctricos en México, Brasil, Perú y por supuesto Colombia. Pero los acuerdos por sí solos no bastan. Las declaraciones ministeriales proporcionan el marco, pero somos nosotros, profesionales, técnicos, emprendedores, quienes debemos darles vida. Nuestras comunidades no necesitan solo discursos sobre diversidad, necesitan oportunidades reales. Ese es el espíritu que debe guiar nuestras políticas. La inclusión no como una obligación, sino como una ventaja estratégica. La declaración de la CELAC del 2025 vinculó explícitamente la equidad de género y el empleo juvenil con el crecimiento económico. El desarrollo sostenible no es un destino lejano,
es un camino que construimos hoy, con cada decisión, cada proyecto y cada acto de cooperación. En CTG aprendí que las diferencias culturales no son barreras, sino ventajas competitivas. Los desafíos técnicos no son obstáculos, sino oportunidades para innovar. Desde Argentina reconocemos a la República Popular China como una gran nación que con esfuerzo, perseverancia y voluntad política ha sabido desarrollar su economía con inclusión social, demostrando que es posible construir un mundo diferente. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, hemos logrado como argentinos desendeudarnos con el Fondo Monetario Internacional, poder lograr soberanía política, independencia económica y justicia social, creciendo junto a nuestros hermanos de la patria grande. Contamos con el apoyo del presidente chino en aquel momento, en una alianza estratégica en temas como infraestructura, logística ferroviaria, energía nuclear, sirviendo al desarrollo de nuestras comunidades. Así como su país ha apoyado siempre e históricamente nuestro reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, también nosotros sostenemos y reconocemos la existencia de una sola China y les agradecemos por esa posición internacional histórica en contra del colonialismo en nuestro país. La modernización de la Argentina, al igual que la de muchos otros países en desarrollo, se ve condicionada por la influencia de los organismos internacionales de crédito, que imponen reglas que responden a intereses externos antes que a las verdaderas prioridades nacionales. Este mecanismo nosotros lo llamamos neocolonial, una nueva etapa del colonialismo en el mundo. Limita la capacidad del país para poder definir de manera soberana su rumbo económico y social. Las claves para el desarrollo integral deben ser inversión pública en ciencia, tecnología, infraestructura y logística, como también en materia educativa para poder reducir las desigualdades. Ustedes nos han demostrado eso también. Nossa região passa por uma nova ofensiva de ingerência externa. As recentes ações dos governos do Norte Global impõem à América Latina unidade e solidariedade. Nisso, a China, como um principal parceiro econômico, não tem somente responsabilidade, mas o dever de se juntar ao Sul Global para que este sim seja o nosso norte, reorientando. El sur es nuestro norte. Olhando para frente, acredito que a juventude de nossos países deva atuar em 4 principais frentes. Primeiro, promovendo centros conjuntos de formação e educação voltados ao fomento de nossa integração regional. China, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC. Segundo, avançando na cooperação para erradicar a fome e a extrema pobreza. Terceiro, construindo iniciativas lideradas por jovens no enfrentamento das mudanças climáticas. E quarto, fortalecendo a participação democrática por meios de redes internacionais de solidariedade para combater o fascismo e a ingerência externa em nossa região. Não é fácil construir pontes entre os 2 pontos mais distantes do globo. No nosso caso, China e CELAC. Mas sei que juntos podemos atravessar o oceano com parcerias, força e ideias em ação. Muito obrigado. Xie xie.